Hola Astrofamily, en este video vamos a hablar sobre la energía de Acuario y cómo son los acuarianos. ¡Vamos! Si me ven en este video seguramente quieren saber cómo son estos seres tan excéntricos, tan exóticos, tan creativos. Pero para entenderlo mejor vamos a conocer un poco de cómo es la energía acuariana. La energía acuariana es energía de libertad, de creatividad, que tiene que ver también con lo nuevo, con lo novedoso, con lo diferente. Y esto viene de la idea del símbolo, que es un aguador, alguien que echa agua. El agua viene a simbolizar lo que es el conocimiento y él recibe el agua de otro lado y se la da a los demás. Esto se asemeja a alguien que viene a traer ideas nuevas. Ese sería el símbolo. Y sabemos que Acuario es el signo que viene después de Capricornio. Capricornio eran los logros, el éxito, la cosecha de todo por lo que se trabajó. Entonces tenemos nuestro fruto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir con la sociedad lo que cosechamos. Después de una carrera profesional de mucho éxito, nos encontramos con colegas y compartimos todo lo que cosechamos a lo largo del tiempo. La fase de Acuario se trata de compartir los éxitos, compartir los conocimientos. Cada uno llegó a los logros de distinta manera. Por eso en la energía acuariana se aprecia la diferencia, porque justamente nos permite conocer distintas maneras de llegar a la meta y en estas diferencias nos enriquecemos. Pensemos por un segundo cómo sería en nuestra especie ser todos iguales. Bueno, tendríamos las mismas habilidades, por lo tanto, si yo quisiera tener una mesa, no voy a tener un carpintero porque yo no sé hacer carpintería. Entonces, acá vemos cómo la diferencia es absolutamente necesaria para tener cooperación y mejor funcionamiento entre nosotros. Y justamente Acuario es la energía que permite estas diferencias. Si bien sabemos que, a pesar de ello, como humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Por lo tanto, hay ambigüedad con eso, porque si bien necesitamos lo diferente, también nos protegemos de ello y lo excluimos. ¿Y por qué nos protegemos de aquello que es diferente? Justamente porque es impredecible. Si uno quiere tener seguridad, lo impredecible atenta contra ello, a pesar de que sea totalmente necesario. Y esta cuestión de que sea impredecible también es una característica de la energía acuariana. También, como todo lo que es impredecible, puede ser muy creativo y original, porque justamente no era lógico que los pensamientos o las creaciones sigan esa dirección. Cuando algo es muy creativo o original es como si saliera de otro lado totalmente diferente. Y esto que es totalmente diferente en realidad no es un pensamiento propio personal, sino que más bien es la canalización de información que viene de otro lado. Por eso viene el simbolito de se prendió la lamparita, que es un momento muy acuariano, que también retrata lo que es una epifanía. Un aspecto importante de Acuario es que, si bien es el diferente, también es energía que tiene que ver con las redes, con lo grupal. Porque las diferencias no servirían de nada si no hubiera un grupo con el cual compartir esas diferencias. La diferencia en cooperación es lo que genera muchos beneficios para los que forman parte del grupo. Bien, ya conocemos suficiente de la energía acuariana, ahora vamos a conocer cómo son los acuarianos. Bueno, la energía acuariana, así como la pisciana, que es la que le sigue, son energías muy complejas para la especie, que todavía no sabemos bien cómo lidiar con ellas. Por eso, mucha gente, en vez de identificarse con esta energía, se defiende de ella. Y por eso tenemos dos tipos de acuarianos, si se quiere. El acuariano que se identifica con la energía y el que la resiste. Y va a dar rasgos de personalidad totalmente diferentes y hasta opuestos. Si la persona se resiste, ¿qué rasgos va a adquirir? Bueno,
se va a defender de lo imprevisto, va a querer asegurar todo. ¿Y qué dos energías que ya hicimos videos tienen que ver con esto? Bueno, Cáncer y Capricornio, que son las dos energías que son de lo tradicional, formar familia, estabilizar, logros, éxito, también cuidar las cosas constantemente, los niños. Y estas dos energías lo que dan es un marco que da mucha seguridad y cuidado. Pero este cuidado también excluye lo que es diferente, porque cuando hablamos del cuidado de Cáncer es que cuido lo que está adentro del clan, es decir, los que son parecidos a mí. En el caso de Capricornio también. Tengo logros y protejo cosas que tienen que ver con mis tradiciones, con cómo me dicen las autoridades que se hacen las cosas. Y el acuariano que se resiste a la energía acuariana va a agarrarse de estas cosas para protegerse de su propia energía, aunque sin embargo la va a proyectar hacia afuera y por ende van a aparecer imprevistos o cosas que va a tener que improvisar para solucionarlas. Le pueden agarrar giros internos de querer desprenderse de todo y liberarse de toda esta carga de tradiciones y cuidados. Por otro lado, si el acuariano sí se identifica con esta energía, lo vamos a ver como una persona bastante diferente. Es decir, muchos de ellos tienen un mechón color rosa o alguna manera de vestirse que los distingue, o simplemente van a ser modos de pensar, modos de comportarse. Suelen ser también rebeldes ante las instituciones, es decir, cuando les dicen que las cosas son de una manera, van a tender a resistirse, al menos en un inicio, y también suelen ser gente que muchas veces son marginados de los grupos. ¿Por qué? Porque son distintos justamente. Entonces, en vez de aceptarlos con sus diferencias, muchas veces los grupos los repelen. De todas formas, a pesar de que puedan pertenecer a algún grupo que los acepte, siempre van a sentirse diferentes de alguna manera. Y esto también es lo que les da la libertad, porque ellos quieren ser creativos, expresar su potencial creativo todo el tiempo. El acuariano no le gusta que lo encasillen con una identidad, así que seguramente los acuarianos que estén escuchando estarán diciendo, no, yo no soy así. Y es verdad en algún sentido, porque su identidad es cambiante. Lo que buscan es cambiar libremente. Es decir, no les va a gustar que los encasillen de una u otra manera. Van a preferir tener esa opción abierta de decir, no, yo no soy ni así ni asá, simplemente voy siendo. Y esto les da una manera de ser bastante espontánea. Entonces, si lo tuviéramos que definir, va a ser cambiante. Pero esto también a veces les impide jugársela 100% por un rol, como haría su opuesto, que es Leo. Leo dice, yo soy esto, y está 100% metido en ese personaje. Mientras que Acuario nunca llega a meterse en principio, a menos que oscile a su otro polo, lo cual lo hace expresarse en un nivel mucho más elevado de su energía. Cuando una persona está identificada con Acuario, entonces no le cuesta mucho improvisar, no le cuesta adaptarse a cambios continuos con los que se va encontrando, porque justamente él se siente así consigo mismo. Y esto le da la posibilidad de ver las cosas de otro modo y crear constantemente. Ser creativo y poder improvisar con los distintos movimientos de la vida. También esta posibilidad de ser creativo y de tener libertad en el pensamiento y también en las emociones, muchas veces le permite ser creativo a niveles de traer cosas nuevas al mundo, innovaciones, decimos. Por eso es que muchos inventores tienen bastante de esta energía acuariana o de su planeta regente, que es Urano. Y suele ser gente que le gustan las tecnologías, que le gusta lo novedoso, o incluso puede ser lo revolucionario en cuanto a maneras de pensar. También una cualidad muy sobresaliente de los acuarianos es que a veces tienen bastante distancia con las emociones. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, tenemos una cuestión que es la libertad. Si contamos qué son las emociones son respuestas neuronales y hormonales ante distintos vínculos, ante distintas situaciones, pero tienen que ver siempre con el pasado, con algo aprendido. Y las emociones justamente nos definen la identidad, es decir,
cómo me siento con Pepito, cómo me siento con mi familia, cómo me siento con las autoridades de la carrera, cómo me siento cuando veo un policía, son emociones aprendidas. Ahora, si uno se quiere liberar y ser plenamente creativo, eso es algo que nos condiciona a veces. Y desde el acuariano, tomar distancia con eso para poder crear es algo importante. Además, por otro lado, todo lo que es creatividad estamos en el mundo de las ideas, mientras que las emociones son otro mundo y va mucho más lento. Uno no puede cambiar sus emociones al mismo ritmo que uno cambia sus ideas. Por eso esta diferencia de tiempos hace que el acuariano muchas veces tenga bastante distancia entre cómo se comporta y sus emociones, muchas veces negándolas o reprimiéndolas. Y suele ser un aprendizaje bastante grande en la vida del acuariano ir tomando contacto con ese lado de su vida. En el nivel más bajo vamos a tener simplemente locos, es decir, gente marginal que no se puede adaptar a la sociedad, que le cuesta tener vínculos con otros por sus diferencias con ellos. Siempre se dice que entre el loco y el genio no hay mucha diferencia. Y esto es verdad porque ambos son manifestaciones de la energía acuariana. Ahora, ya un par de escalones más arriba tenemos el rebelde sin causa, es decir, una persona que se rebela con las autoridades sistemáticamente o con las formas establecidas de hacer las cosas. Y acá estamos jugando la energía acuariana en tironeo constante con las energías que tienen que ver con lo institucional, que es decir, con Capricornio. Algunos escalones más arriba ya tenemos una persona que puede oscilar, puede adaptarse a la sociedad de manera exitosa, teniendo moderado éxito, teniendo grupos de amigos y pudiendo aceptar parte de las tradiciones que lo preceden. Esto es una persona que quizás se siente diferente, pero todavía no se anima a expresar plenamente sus diferencias, aunque de a poco puede irlas soltando. Y finalmente, en el escalón más elevado de Acuario tenemos directamente un genio. Esto es una persona que tiene visión, que es una información que le baja de fuentes más elevadas, y el acuariano lo único que hace es correr su ego, correr su personalidad para que esta información fluya. Pero el genio lo que distingue del loco justamente es que tiene principio de realidad, es decir, que conoce cómo funcionan las cosas, entiende por qué la sociedad se maneja de una manera y no de otra, a pesar de que sabe que se podría mejorar, también entiende cómo podría mejorarse, en vez de ser una simple queja de cómo se establecieron las cosas. Y de esta manera pueden hacer cambios significativos, como por ejemplo el invento más acuariano de la historia es la luz, porque siempre se asocia Acuario con rayos, con corrientes eléctricas, con energía que se moviliza rápidamente, que antiguamente se relacionaba también con el trueno. Finalmente se pudo capturar esta energía para generar luz, y eso cambió la vida radicalmente. Piensen que una operación antes de noche era mucho más difícil hacerla, y desde que existe la luz eléctrica hay muchas cosas que se hicieron más simples, además de aumentar enormemente la productividad. Bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado mucho. Dejen like, comenten, suscríbanse si quieren ayudar al canal y nos vemos en el próximo video que es Piscis, el último video del zodíaco. Adiós.